La idea de hoy es ir hablando un poquito del ataque a la 6-0, siempre partiendo desde un movimiento de un cruce entre central y pivot. Hoy lo vamos a ver en la pizarra, así que vamos a ir. Vamos a empezar con seguramente lo más clásico y lo que todo el mundo conoce, que es después de este cruce central pivot, atacar uno contra uno a este tercero para crear superioridad numérica de una parte o de la otra. Muchas veces muchos equipos ponen al central en el lateral izquierdo, ¿no? Obviamente para lanzarlo, para que venga en velocidad y a partir de ahí jugar esa situación de uno contra uno, para exterior para ese 3 contra 2, o bueno, para el centro tratando de fijar el otro tercero y dar continuidad para afuera. La segunda acción, la idea sería, obviamente luego del cruce central pivot, que el pivot se desmarque por detrás del tercero, creando esa duda, ¿no? Obviamente, el jugador que viene hacia el medio podría conectar con pivot que se desmarca por detrás o tratar de atacar el espacio que ha dejado el pivot. Lo estamos viendo, está el cruce, a partir de que recibe el balón va a haber un desmarque del pivot por detrás, en ese espacio que generalmente se genera, y a partir de ahí, bueno, tiene dos decisiones, si jugar con pivot si puede, o atacar el espacio. Este podría ser un movimiento también utilizado simplemente, o puede ser una variante del primer movimiento y utilizar este bloqueo largo, ¿okay?, para crear la superioridad numérica o para que este jugador venga a lanzar por arriba de la cabeza del pivot. Como ya digo, puede ser un movimiento ya preestablecido o una variante también del primer movimiento que hemos visto. Se hace cruce central pivot y a partir de acá, este jugador que viene para el medio, una trayectoria larga para usar ese bloqueo y, como ya dijimos, creamos superioridad numérica o lanzamiento arriba de la cabeza de este pivot. En este caso vamos a sumarle a este cruce una circulación del extremo contrario, en este caso el extremo izquierdo. Se va a iniciar atacando un 2 contra 2 ahí con el pivot y a partir de ahí, bueno, el extremo contrario va a circular tratando de aprovechar posibles espacios que se generen por la salida de los terceros y obviamente, bueno, el central se va a abrir al lateral y el lateral, bueno, va a ir un poquito hacia el extremo para mantener la anchura, ¿no? Así que bueno, sería otra variante, circular extremo de la parte opuesta. En este caso lo vamos a ir a jugar con dos pivot. Luego del cruce central pivot, el central se va a abrir entre 1 y 2. A partir de acá vamos a abrir espacio para generar esta situación de uno contra el centro. Obviamente que si salen los terceros, los pivots podrían correr hacia el medio. Y si no, también podríamos jugar para afuera, utilizar los bloqueos para generar la superioridad numérica. Sería importante, luego de este primer cruce central pivot, lo vamos a ir viendo, que el lateral fije a su tercero tratando de abrir la mayor cantidad de espacio posible. En este momento, la idea sería que el lateral derecho abra el mayor espacio posible para generarle toda esta situación de uno contra uno. Y como dijimos anteriormente, si los terceros salen, también sería posible que los pivots corran a esos espacios. En este caso, vamos a ir a jugar con un pivot abierto. El lateral va a abrir un poco de espacio y nos va a generar esta situación de 3 contra 3. Como pueden ver, con más de mitad de cancha. También podríamos hacer una doble apertura de espacio, obviamente, para crearle mucho mayor campo de acción y de juego al lateral izquierdo. Ven, si en este caso, después del cruce central pivot, tanto lateral derecho como central abren espacio, también le generaríamos una situación muy favorable al lateral izquierdo, por lo cual se puede jugar de las dos maneras, que ataque el central o una otra apertura de espacio para que juegue el lateral. En esta séptima acción, lo que vamos a ir viendo es que va a circular el extremo desde donde va a iniciar la acción. Podemos tener ese 2 contra 2, podemos buscar el lanzamiento del central, dar una continuidad para afuera de 3 contra 2 o utilizar el bloqueo del extremo ese que circuló para entrar o generar la ventaja. En este caso lo que va a ser importante es que el extremo que circula, en este caso el extremo derecho, no lo haga
anticipadamente, porque si no, el exterior se nos va a venir con el lateral derecho y seguramente nos van a dificultar el inicio del movimiento. Por lo cual es un pequeño detalle que seguramente tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar esta acción para que, bueno, pueda ser lo más fluida posible y podamos hacerla como se debe, digamos. En esta situación, después del cruce central pivot, se va a generar nuevamente otro cruce que va a ser entre este central y el lateral izquierdo, tratando de jugarlo lo más ancho posible y fijando estos dos jugadores para crear una situación de 2 contra 2 con el mayor espacio posible. Lo vamos a ir viendo nuevamente. Va a venir el cruce entre central y pivot. Muchas veces meten el central en el lateral izquierdo. Así después, este caso sería un central haciendo un cruce para fijar estos dos defensores y crear ese 2 contra 2, especialmente que a veces tenemos pivot de talla que pueden hacer la diferencia. Entonces vamos a generar una situación de 2 contra 2 con mucho espacio. Acá lo que vamos a utilizar es amagar, hacer el cruce central pivot para hacer una doble pantalla para el lanzamiento del lateral izquierdo. Es muy simple, muchas veces lo podemos hacer como una variante a algún movimiento que ya tengamos preestablecido. Es muy fácil de hacer y seguramente si tenemos un tirador va genial. Y la última acción que quería presentar también sería un falso amague, y este también es bastante conocido para la penetración del lateral por exterior, o bueno, el cambio de dirección y a partir de acá, bueno, otro lanzamiento de central, utilizar el bloqueo para generar superioridad numérica o ir por fuera 3 contra 2, en este caso para dar una variante de finalización diferente, hicimos que lo pueda finalizar el pivot. Pero bueno, este movimiento también es bastante conocido y habitual, amagar el cruce central pivot, jugarla por fuera para tratar de ir en penetración o jugar el 2 contra 1 con el extremo izquierdo en este caso, o la vuelta donde podemos lanzar, podemos utilizar bloqueo para generar superioridad numérica o jugar el balón rápidamente para ese 3 contra 2 por exterior. Por lo cual, estas son las 10 variantes que quise presentar. Seguramente hay muchísimas más. Traté, como siempre, de utilizar movimientos que se puedan utilizar en diferentes categorías, que sean simples, para que los entrenadores que ven el canal tengan estas variantes y lo puedan utilizar en cualquier equipo que representen. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad y que pueda darles nuevas ideas para hacer su ataque.